Amados hermanos y amigos, en esta tarde el Señor les bendiga de una manera especial. Es para mí un placer estar en medio de ustedes nuevamente en este su programa, Hablando la Verdad. Soy su servidor, Ferdinand Almeida. Por la misericordia del Señor, pues vamos a compartir en este día de la palabra del Señor, la cual pues nos edifica, nos fortalece, nos alimenta el cuerpo espiritual y de la cual pues hacemos una dependencia, ya que en ella es que está toda la sabiduría, está todo el conocimiento, es poder de Dios, porque las palabras son espíritu y son vida. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu y es por la palabra. Así que en este día le damos la bienvenida a usted, amigo, que está buscando una solución, una alternativa a su vida. Le invitamos a que usted escuche la palabra del Señor, y si usted tiene lápiz y papel, le sugiero que apunte todos los capítulos y versos los cuales se ha de disertar en este día. Inmediatamente, pues sin pérdida de tiempo, pues empiezo a dar lectura a la palabra del Señor y hago una oración para que el Señor haga lo que Él quiera hacer en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti implorando que tú abres los ojos del entendimiento, Señor, que tú nos des sabiduría, que tú, Señor, hagas de nosotros lo que tú quieres que seamos en ti, Señor. Tú haciendo en nosotros todo para tu gloria. Aquellos que están faltos de conocimiento, porque todos estamos falta de conocimiento, que tú abras los ojos, Dios mío, de nuestro entendimiento. Padre, que si hay algo en nuestro interior, Dios, que no te agrada, que tú lo puedas quitar de en medio, por medio de tu palabra, por tu Santo Espíritu. Que tú libertes al cautivo, que tú sanes los enfermos, Señor, en este día. Y que tú seas glorificado, Señor. Guárdame a mí, Señor, para hablar de ti como es debido que debo de hablar, Dios, para la gloria tuya. Amén, amén y amén. En este día quiero dar lectura en la carta a los Corintios, en Primera de Corintios. Quiero dar lectura en el capítulo 1. Y quiero dar lectura en el verso 5 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí el Señor quiere que entendamos claramente la dependencia que debemos de tener en nuestro amado Salvador. Dice claramente la palabra del Señor: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amado, hoy en día hay mucha gente que tiene un lamento. El lamento es el siguiente, que al hablar con muchos hermanos, he estado en muchos lugares, y noto de la falta de conocimiento, la madurez espiritual que debe de haber, porque una persona que lleve perseverando 10, 15, 20, 30 años, supuestamente debiera ser ya un maestro en la palabra. Pero cuando usted habla con muchos hermanos, se nota la ausencia del conocimiento, la sabiduría que da el Espíritu Santo. Muchos de ellos
se basan a lo que escucharon de un pastor, de un evangelista o en un instituto o en alguna institución. Pero cuando usted va a la profundidad de la palabra, pues se puede notar que no tienen un conocimiento vasto. La queja del apóstol Pablo cuando fue a los Corintios le dijo, en vez de ustedes ser ya maestros, son nenes, todavía nenes de leche. En vez de comer vianda, todavía son inexpertos en la palabra del Señor. Y cuando una persona es inexperta en la palabra del Señor es un peligro, porque dice también el apóstol que muchos que no sean neófitos, que no sean cautivos entonces por el diablo, porque creyendo que saben tanto, lo que hacen es que pisotean la palabra del Señor. Y eso no está bien. Y muchas veces esto sucede porque los líderes no educan, no exhortan a los hermanos a buscar la profundidad de la palabra del Señor. Y esto es un manantial. Aquí hay sabiduría de Dios. Ejemplo, si yo voy a leer en el capítulo 11 de los Romanos, verso 33, el apóstol lo está hablando de la profundidad, de la sabiduría, de la revelación de Dios a nuestras vidas. Ejemplo, dice aquí en este capítulo 11 de los Romanos, verso 33 dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Aquí el apóstol está hablando de una profundidad muy tremenda. Está hablando de que la riqueza de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Entonces usted y yo estamos exhortados a buscar la sabiduría, la profundidad. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que emana la vida eterna. Cuando el diablo tienta a Jesús, él no vino a hablarle cosas que sencillas, él usó la palabra del Señor. Y Jesús todo el tiempo le ripostó por la palabra. Nunca se fue porque yo creo, porque no, se fue a la palabra. Escrito está, el Señor tu Dios no tentará. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Tu palabra es lumbrera mi camino. Quiere decir que yo tengo que conocer entonces la palabra del Señor, para cuando vengan los ataques del diablo, yo poder tener la sabiduría, el discernimiento, si los pensamientos, los comentarios son de Dios o no son de Dios. Entonces, para eso yo tengo que conocer la palabra del Señor. Y aquí está el caudal, aquí está la profundidad, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Lo ve? Aquí está la sabiduría, está en Cristo Jesús. Entonces, si yo voy a examinar bien claramente, porque dice aquí, ¿a dónde comencé? En el capítulo 1 de 1 de Corintios, y verso 5 dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que no nos falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, yo tengo que entender claramente que para yo poder entender la venida del Señor, lo que es la santidad en nosotros, yo tengo que irme a la palabra del Señor. No es como muchos están esperando de que si se van 20 días en ayuno, 40 días en ayuno, que van a salir de ahí, mire, transformados totalmente, que no, porque yo he conocido gente con 20 días de ayuno, se han ido al mundo. Quiere decir que yo tengo que tener la sabiduría, el conocimiento de Dios para poder actuar bajo la voluntad del Señor. No es lo que me sugiere fulano de tal. Yo tengo que irme a la profundidad de la palabra del Señor. En los textos que yo acabé de leer,
Dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Quiere decir que yo tengo que entender claramente el propósito, el plan de Dios en nuestra vida. Porque mire algo bien claro en el verso 35. ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Lo que yo estoy entendiendo hoy en día, amado, a base de lo que yo estoy escuchando en las redes sociales, es que mucha gente están hablando como si ellos fueran Dios. Están hablando como si ellos saliera de ellos, como que ellos fueron los que le aconsejaron a Dios o que ellos le enseñaron a Dios. Aquí dice que nadie fue su consejero, que él no tiene por qué agradecerle nada a nadie, porque es el creador, es el Dios supremo. Él es el que nos enseña, para eso envió el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que conocer la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está únicamente en Cristo Jesús. No está en ninguna otra fuente. No está en ninguna otra fuente. ¿Por qué? Lo digo claramente sin ningún temor. Está aquí en el capítulo mismo de 1 de Corintios, verso 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiere decir que todo está centralizado ¿a dónde? En Cristo Jesús. No está en ninguna otra, está en Cristo Jesús. Entonces, usted y yo tenemos que hacer una dependencia total, plena, en Cristo Jesús. Ahora estaba escuchando yo hoy, un hermano me envió este video, donde hay una organización donde están diciendo que el pastor es el redentor del mundo, que Cristo cumplió de eso, ahora él viene a terminar lo que Jesús no terminó. Salió en estos días. ¿Por qué razón la gente se dejan engañar? Porque no conocen la sabiduría de Dios. No pueden saber qué es lo que Dios se ha prometido, porque todas las cosas dicen, porque de él y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, toda la sabiduría le pertenece al Señor, porque en Colosenses 2 dice que en Cristo Jesús que está toda la sabiduría. Entonces yo tengo que depender exclusivamente, tengo que depender del Espíritu de Dios. ¿El por qué hago énfasis al Espíritu de Dios? Porque mire, es lo que yo acabo de escuchar hoy, que uno que profetiza, uno que se levanta, quiere tomar el lugar de Dios, como que Él es el Mesías, como que Él, amado, dice la palabra del Señor en el capítulo 24 de Mateo, que se levantarían muchos falsos cristos, falsos maestros. Entonces yo tengo que entender, para yo poder reconocer estos lobos rapaces, yo tengo que conocer la sabiduría, el entendimiento de la palabra del Señor. Y esto es algo de vital importancia. Porque si yo no conozco la palabra del Señor, ¿a dónde yo voy a parar, amado? Tengo que conocer entonces la sabiduría. Dice aquí claramente en el capítulo 2 de Colosenses, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque, mire bien claro, porque se han levantado tanto con palabras bonitas. Hay un cantante cristiano que de hecho a mí me gustaba mucho oírnos de los que él cantó. Hoy en día está hablando en contra del Evangelio. Está queriendo hablar muchas cosas que no concuerdan con la palabra del Señor. Entonces, si usted y yo somos llamados bajo la soberanía de Dios a servirle como siervo, como esclavo, entonces, ¿cómo yo voy a pretender ahora venir a establecer lo que Dios no ha establecido? Si alguno quiere poner, dice la palabra del Señor, si alguien quiere poner otro fundamento del que ha sido ya establecido, mira a ver cómo lo hace. Porque el único fundamento se llama Jesucristo.
el Hijo del Dios viviente, el Verbo hecho carne, el Emmanuel. ¿Por qué entonces yo voy a mirar a un hombre, se levanta uno en profecía y decir, no, porque este viene a terminar el trabajo que Cristo no terminó? No, si Cristo terminó todo su trabajo. Pablo sigue diciendo en este capítulo 2 de Colosenses, muy claramente, dice, mirad que nadie os engañe. Estoy en el capítulo 2 de Colosenses, verso 8, en adelante dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Mire que claro, en él estamos completos. ¿Qué fue lo que yo leí ahorita aquí? Mire, muy claramente la palabra de Dios, miren, no se contradice en ninguna manera. Que haya muchos que las quieran torcer, que las quieran pisotear, es otra cosa, pero la palabra es clara, dice, de tal manera dice, ¿lo ve? Porque en todas las cosas dice, fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. Estoy en el capítulo 1 de 1 de Corintios, verso 5 en adelante, que fue donde comencé. Dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Entonces, ¿cómo es posible que si usted y yo estamos completos en él, hagamos una dependencia de hombres sin escrúpulos, amadores de sí mismos? Porque hoy en día el que no tiene un título, si no es apóstol o no es profeta, ahora quieren también ser serafines. Nadie quiere ser esclavo. Y la Biblia dice claramente que nosotros somos esclavos de Cristo. Antes estábamos esclavizados al enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que dependen de las obras del Sinaí. Entonces éramos esclavos a las tinieblas, pero el Señor nos trasladó de las tinieblas al reino glorioso de su Dios amado para que habitemos todos juntos en amor. ¿Lo ve? Para que vivamos en un nuevo régimen, donde hemos sido enriquecidos, estamos completos en él. Porque no dice aquí que en parte estamos completos, ¿no? Dice que él nos bendijo de tal manera que no nos falta ningún don. No nos falta ningún don. El verso 7 de 1 de Corintios, capítulo 1. Entonces, si yo estoy completo en Cristo Jesús, la palabra no me hace mentir. Acuérdese, yo no estoy aquí hablando porque yo pienso, yo creo, no. Yo estoy diciendo lo que está plasmado aquí. Y yo como muchacho demandado de mi papá, estoy hablando lo que está aquí. No es lo que yo pienso, lo que yo creo. No. Estoy hablando lo que dice la palabra del Señor. Que usted y yo tenemos, mire, que afincarnos. Tenemos que depositar toda nuestra fe, nuestra esperanza. ¿Lo ve? En las manos de Cristo Jesús. Que el Espíritu sea el que nos guíe. Porque hoy en día se han levantado tantos falsos, se han levantado tantas organizaciones y cada cual se despacha con la mejor cuchara. Es indignante en ver cómo hay tanta contradicción, tanta falsa enseñanza. Por eso el apóstol dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. ¿Lo ve? Entonces dice, ¿dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Está en Cristo Jesús. Y por medio de quien Él revela todo lo que Él quiere revelarnos y nos quiere enseñar y quiere que nos guíe a toda verdad y justicia. Pues mire, yo le doy lectura todo el tiempo, no me canso de leerlo, ni me canso de decirlo, porque es la necesidad que tenemos hoy en día. Es la necesidad. Mire, en capítulo 16 de Juan, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino de lo que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos enseña.
Estoy entonces en el capítulo 14 de Juan, verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amado, entonces, ¿por qué yo voy a hacer la dependencia de una persona que se levanta a decir que habla de parte de Dios cuando contradice lo que Dios ha establecido? Esta palabra no está sujeta a ninguna institución humana. No está sujeta a ningún que se levante diciendo que es Cristo, que es profeta. El profeta se somete a la palabra de Dios. No puede hablar de sí propio. Yo no tengo que hablar de mí. Hablar de mí propio pierdo mi tiempo. Yo no puedo venir a ustedes a hablarles de un testimonio de mi vida pasada, porque yo no lo veo necesario. Yo tengo que hablar de mi amado, de mi Cristo, el cambio que Él ha operado en mi vida en los años. Hago una dependencia entonces del Señor. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad y justicia. Primera de Juan, y yo le he dado lectura tantas veces, amado. Y me gozo, y lo repito, es para que usted no sea engañado. No se deje engañar, amado. Se han levantado estos hombres amadores de sí mismos, lo dice claro la palabra. Dice en el verso 27 de 1 de Juan capítulo 2, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Escuche de nuevo. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, si usted y yo tenemos unas dudas, hemos escuchado, como me decía hoy unos hermanos, que fulano de tal dijo que Jesús podía venir hoy. Amado, la Biblia no sostiene eso, que Jesús puede venir hoy. No, porque faltan muchos acontecimientos por acontecer. El Señor no padece de los nervios. El Señor no está apurado. Dios tiene todo bajo control, así en los cielos como en la tierra. La iglesia es su cuerpo, donde se mueve su Santo Espíritu. No es para que usted me venga a decirme que usted es profeta, que usted es apóstol. No me venga a mí con eso. Hoy de los que se llaman apóstoles, y yo lo he leído, y la semana pasada hablé de ellos, no tienen las señales de apóstol. Lo que tienen es un título. Eso es una vanagloria. Torciendo la palabra del Señor. Nadie nos engaña en ninguna manera, dice. ¿Por qué entonces yo tengo que someterme a alguien que me viene a mí con palabrería, con filosofías vanas y huecas, de acuerdo a la tradición de los hombres, para que yo le crea a ellos y no le crea al Señor? Yo tengo que adorar al Dios de gloria. Yo tengo que servirle al Señor. Ahora, si yo no tengo el Espíritu de Cristo, yo no puedo hablar de las cosas espirituales. No puedo porque no las conozco. Pedro lo dice claro. Segunda de Pedro capítulo 3 dice que la sabiduría que le fue dada al hermano Pablo, la cual hay algunas difíciles de entender, la cual los indoctos tuercen para su propia perdición. Entonces yo tengo que entender claramente que la palabra de Dios yo la tengo que discernir. Si alguien me trae otro evangelio, sea anatema. Es anatema. Yo no puedo hablar lo que no está escrito aquí. Por eso es que yo les digo a ustedes, yo soy un muchacho demandado de mi papá. Porque yo tengo que hablar conforme a lo que está escrito aquí. No es lo que yo pienso, ni lo que dijo fulano, o el doctor, o el profeta, o el apóstol. No. Yo tengo que hablar conforme a la palabra, a lo que el Señor ha establecido. Porque de otra manera, amado, mire, no me puedo vestir porque no voy.
Mira lo que dice aquí en Gálatas capítulo 1. Voy a hablar en el verso 6, escúchelo. Estoy maravillado que de tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si, escuche bien claro, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y mírese algo aquí. El verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Escucha el término que usa el apóstol. Siervo de Cristo. No que se jactaba él de que era apóstol y que él le merecía todo el respeto y todo. No, Pablo se humilló. Pablo dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. He pasado por cárceles, por azotes, he sido perseguido, he estado en hambre, he estado en desnudez, he estado, mire, en frío. Y hoy en día estos llamados líderes quieren estar vistiendo de lo mejor, comiendo lo mejor, aprovechándose de los hermanos, torciendo la palabra del Señor, porque le falta la sabiduría de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice claramente, lo dice claro, mire, lo dice más que claro. No es que, no, lo dice muy claro. Y mire el problema que hay. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si usted ve que hay una carnalidad, hay un orgullo, una mala enseñanza, eso es carnal y diabólico. Eso es carnal y diabólico. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amado, si yo digo que yo tengo el Espíritu de Cristo, yo tengo que tener el fruto del Espíritu. Y el apóstol Pablo lo hace muy claro. Si tú dices que vive en el Espíritu, anda también en el Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos revela. Quiere decir que si usted está hablando conforme al Espíritu de Dios, usted no va a torcer la palabra del Señor. Mire, yo me paso haciendo y estudiando la palabra del Señor. Te ve todo esto, yo tengo apuntes en todos lados. Porque yo escudriño y yo voy a diferentes versiones para no cometer los desarreglos que están haciendo muchos líderes religiosos. Yo no quiero eso. Si usted me dice a mí que usted tiene el Espíritu de Cristo, usted va a hablar conforme a la palabra del Señor, porque las palabras son espíritu y son vida. Y la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que nos enriquece. Por eso el apóstol dijo, ahorita lo leí en el capítulo 11 de los Romanos, verso 33, oh profundidad dice en Corintios, que no estamos falta de ningún don. En Cristo estamos completos. Cristo tiene la sabiduría. En Él está el poder. Entonces, ¿cómo yo voy a escuchar la voz del diablo donde dice un individuo que ese líder es el que se levanta ahora y que Él es el redentor del mundo? Es imposible que yo pueda admitir
ese disparate, esa falsa enseñanza que es diabólica, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual haya salvación. ¿Cómo yo voy a doblar la rodilla ante otro? ¿O cómo yo voy a doblar la rodilla ante una imagen? Adorarle una imagen. Una vez que usted dobla la rodilla, usted está reverenciando, usted está honrando una imagen. Ahora yo vi que en el púlpito la gente venía a arrodillarse delante de esta persona. Amado, tenemos que abrir los ojos. Por eso el apóstol Pablo le dice a los efesios, y mire que yo le he dado lectura bastante también a estos textos. ¿Por qué, amado? Por las falsas enseñanzas. Nos están hablando tanto disparate, tanta falsedad, tantos falsos maestros. ¿Cómo usted me quiere decir que una mujer que dice que es profeta de Dios, que es pastora, le diga a las mujeres que tienen que divorciarse de su marido porque Dios le va a dar otro marido? Esa voz no es de Dios, esa voz no es del Espíritu de Dios y mucho menos de esta palabra. Entonces, ¿qué usted está buscando? ¿Qué sabiduría está buscando? ¿Escuchando herejía? ¿Anatema? No puede ser. Mira lo que dice el apóstol, y estaba pidiendo de corazón. Y le estaba hablándole a la iglesia. Le estaba hablándole a los líderes. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, estoy en el capítulo 1 de Efesios, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Escuche, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amado, nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Jesús. No porque usted se convirtió ayer, usted no va a disfrutar de los dones. Usted no va a disfrutar de la gracia del Señor, del Espíritu Santo, del Dios vivo. Usted no va a disfrutar de la sabiduría de Dios porque Cristo ha sido hecho sabiduría en nosotros. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿A quién yo le voy a creer? Al Espíritu Santo. Dice que Él es la verdad. Y que Él, cuando iba a venir a nosotros, Él venía a declararnos todo lo que escuchó y vio. Todo lo que se le ordena. Para que usted y yo no seamos, mire, divagando de aquí para allá, de aquí para aquí, de allá para acá, como las olas del mar que van y vienen. Hoy usted se siente salvo, mañana se siente condenado porque usted está escuchando la voz que no debe de escuchar. Y yo aquí no estoy hablando de religión. Yo aquí no estoy hablando de institutos ni de seminarios. Estoy hablando de la palabra de Dios, la que ha sido plasmada por el Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo que inspiró a estos hombres a hablar de la palabra del Señor. Pero fueron ¿qué? Dirigidos por el Espíritu de Dios. Entonces yo tengo que entender claramente, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, la unción, el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. La unción que nosotros hemos recibido. Juan 16, Juan 14 dice lo mismo. Entonces te ve que esta gente se levantan. No, hermano, porque yo soy el apóstol y usted tiene que estar sometido a mí. No, usted está sometido a Cristo y usted es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué yo tengo que perseverar en una iglesia que no me hablan a mí de la sana doctrina? ¿Qué es esta? La palabra del Señor. Mire, tal como está, esto está plasmado, no hay que añadirle ni quitarle. ¿Y cómo esta gente le quitan? ¿Cómo hay instituciones que tú eres la palabra de Dios? Ahí te tienen la versión del Nuevo Mundo, queriendo hacer ver que Cristo no tiene la deidad, lo ponen como un Dios. Capítulo 1 de Juan, de acuerdo a ello. Jesucristo es el Señor de gloria. Es el Señor de señores, el Rey de reyes.
Fuera de Él no hay Dios. No hay ninguno. Usted y yo necesitamos tener la revelación del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos, mire, depositarnos plenamente a los pies del Señor. El Espíritu Santo habla. Aunque haya muchas organizaciones que le digan que el Espíritu es una fuerza activa, el Espíritu Santo es poder. Pero el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo escucha. El Espíritu Santo usted lo puede ofender. Usted puede ignorarlo. Pero el que se une al Señor, dice el apóstol, es un espíritu con Él. Nosotros somos el cuerpo. El Espíritu de Dios viene a morar. ¿A dónde? En el cuerpo. No es porque yo venga a decirle que yo no soy apóstol, yo soy un muchacho demandado del Señor. Yo no me puedo venirme a jactarme aquí a decirle que yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy un fiel servidor del Señor. Soy esclavo, como dice el apóstol Pablo, esclavo de Cristo. Ya yo no soy esclavo del diablo, ni de este mundo. ¿Qué dice claramente? Que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este planeta. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. ¿Por qué yo voy a creerle a estos mentirosos? Entonces dicen que están predicando la sana doctrina. Amado, escuchando doctrinas de demonios. La Biblia dice que se amontonarán muchos a escuchar doctrinas de demonios. El anticristo viene con señales y prodigios. Dice que aún hace descender fuego del cielo. Imagínense ahora que se levanta uno diciendo que era Cristo, que no hacía milagros de ninguna clase, con tatuajes. Y la gente, ¿cuánto le siguieron? Aún se marcaron sus cuerpos, porque no conocen la verdad, amado. Y la mayoría vienen de las llamadas iglesias que tienen sana doctrina. ¿A quién usted le va a creer? Mire, ni usted ni yo tenemos excusa. Aquí está todo plasmado. Aquí está la revelación. Ahora, si usted se viene con la mente carnal, no se vista que no va, porque esto no se puede interpretar con la mente carnal. No se puede. En ninguna manera. Si usted viene aquí con la mente carnal a interpretarme a mí la Biblia, usted lo que va a hacer es que, mire, no se sabe ni la hora que es. Porque usted viene con la mente carnal. Y Pablo dice claramente que el hombre carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque no las puede entender. Quiere usar la sabiduría, el intelecto humano. Pero la Biblia es clara. Pablo le dice en el capítulo 2 de Primera de Corintios, en el verso 6 en adelante dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, si Pablo le dice a los efesios que el Dios, el Todopoderoso, abra el entendimiento, los ojos de vuestro entendimiento para conocer, dice, lo que Dios
ha establecido y nos ha dado. Entonces, si aquí dice que es por el Espíritu Santo, ¿por qué entonces te hace una dependencia de estos falsos maestros, de estas falsas instituciones, de estas falsas religiones? Porque es que usted no le ha dedicado tiempo a orar, a buscarle el Espíritu de Dios para que le guíe a toda verdad y justicia. Seamos honestos. Perdemos mucho tiempo, mire, haciendo cosas que no debemos de hacer, escuchando cosas que no debemos de escuchar, cosas que no debemos de ver. Las conversaciones giran en las cosas terrenales, cuánto yo tengo. Mire, como se jacta uno, yo tengo tantos doctorados. ¿Para qué usted tiene tantos doctorados? ¿Para pisotear la palabra del Señor? Luego vienen a discutir con uno. Yo no discuto porque la verdad no se discute, la verdad se pone. Yo estoy leyendo lo que dice aquí. Yo no estoy exponiendo. No, mire, yo estoy aquí exponiendo lo que está aquí. Yo no estoy discutiendo. Desgraciadamente, como me he topado con muchos líderes, cuando usted los lleva a la palabra del Señor, no, es porque yo siempre, no es porque siempre tú has creído. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amado, cuando viene cualquiera a su puerta a hablarle del Evangelio, busque su Biblia, no la tenga cogiendo polvo. Vaya, busque, examine. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién fue el que plasmó todo el plan de Dios? El Espíritu Santo. Y nos la reveló a nosotros. Para que usted y yo nos enriquezcamos, seamos ricos en sabiduría, para que hagamos una dependencia del Espíritu Santo, de la palabra del Señor. Así nadie lo puede engañar. Si usted viene a la palabra del Señor, mire, no hay religión que lo engañe, no hay demonio que lo engañe, ni el mismísimo Satanás, porque Satanás, el Señor le rompió la cabeza. Verso 13 de este capítulo que estaba leyendo, capítulo 2 de Primera de Corintios, por lo cual también, entonces verso 13, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, que ahí es que muchos están dentro de los institutos, dentro de los seminarios, para jactarse, no, yo soy fulano de tal, yo estudié en el seminario tal y mire, o yo pertenezco al concilio tal, el más poderoso. Mentiroso. No tienen nada de poder. De tramposo sí lo tienen, pero no tienen la verdad. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, conociendo lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque si han de discernir espiritualmente, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo, si verdaderamente queremos crecer en el Espíritu, queremos agradar a Dios, porque los que Dios viene a buscar, el Señor viene a buscar, son los que le adoran en espíritu y en verdad. Y usted no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad si usted no tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo que leí ahorita? Que los que tienen el Espíritu de Cristo, los tales son de Él. Los que no tienen el Espíritu de Cristo, los tales no son de Él. Los que tienen el espíritu de desobediencia le pertenecen al diablo. El hombre carnal no puede someterse a Dios. El hombre carnal no entiende las cosas que son del Espíritu. Entonces usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, si es que hemos nacido de nuevo. Necesitamos entonces despojarnos a nosotros mismos. Despojarnos. Y permitirle al Espíritu de Dios que sea, mire, el que fluya, el que nos guíe. Usted no puede amar si no es por el amor de Dios. El amor carnal es egoísta.
Y el Señor derramó su espíritu a nuestros corazones. El Señor derramó su amor por su Santo Espíritu. Ay, hermano, que yo amo tanto. Y usted es un tramposo, usted le está robándole a los hermanos. Y usted dice que usted ama. Usted es un mentiroso. Usted no ama nada. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Escuche bien claro, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Quiere decir que si el Espíritu Santo vino a nosotros, mire, no es de lujo. El Espíritu Santo vino para llenarnos del amor del Padre. Porque con ese amor que usted puede amar. Y no hay cosa más grande en el ser humano que el amor de Dios. Dice el apóstol que el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos nosotros morimos. Y nos ha hecho embajadores. Nos ha hecho a nosotros, ¿qué? Siervos. Desgraciadamente, pues se han levantado tantos llamados apóstoles que no tienen las calificaciones de apóstol, no lo tienen. Ahí yo vi uno pidiendo en un púlpito y piden, mire, más que un ciego piden. Y piden en grande, vengan por aquí los de 1000, los príncipes. La Biblia no dice eso. Están usando la filosofía mundana, hueca, para enriquecerse, para vivir del cuento, para tener carros, casas caras. Y los hermanos llenos del amor dan todo creyendo que ellos están hablando de parte de Dios. No están hablando de parte de Dios, amado. Despierte de ese sueño. El amor de Cristo ha sido derramado en nosotros para que la adoremos en espíritu y en verdad. Que nosotros demos lo mejor de nosotros para beneficio a los demás. No para que sacar lo mejor de allá para beneficio de nosotros. Ese no es el amor de Dios. Esa no es sabiduría de Dios. Esa no es la sabiduría de Dios. No. No lo es. No es la sabiduría del Señor. Mira lo que dice aquí. Estoy en la carta de Santiago. Escuche. El capítulo 3, verso 14 dice: pero si tenéis celos amargos, contención en vuestros corazones, no os jactéis ninguna. Y dice, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, escuche, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amado, ¿cómo me va a decirme usted que esta gente hipócrita vienen a enseñar un evangelio diferente, anatema, pidiendo dinero, recogen dinero que para Israel, luego usted no sabe ni si lo dieron? No, los tienen metidos en los bancos. Cuando en el pueblo de Dios hay unas necesidades serias, no se ve el amor del Señor.
Y yo no quiero hablar de organizaciones de pastores que yo he conocido tramposos. No, yo no quiero hablar de ellos. Yo hoy quiero hablarle a usted de que usted se fundamente en la sabiduría que es de Dios. La sabiduría que viene de lo alto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amado, ¿cómo usted me dice a mí que un pastor le roba la finca a un anciano? Lo engañó para aprovecharse de ese pobre hermano, quitarle la finca, y cuando los hijos se dan cuenta de dónde lo que había hecho su papá y vienen y hablan con este líder para que le devuelva el terreno, y él vino descaradamente a pedirle un montón de dinero, lo cual ellos no tenían porque son personas que no son pudientes. Eso es el amor. Eso es un mentiroso y un tramposo. Luego dice que están predicando la sana doctrina. Y luego se pasan en los púlpitos hablando mentira, engañando a un pueblo. Esa conducta es diabólica, no es de Dios. Entonces, si el apóstol, la oración de mi amado hermano Pablo, dice claramente aquí, no lo digo yo, lo dice mi amado hermano Pablo, hablándole a los efesios. Mire, hablándole a los efesios, dice claramente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amado, el Señor nos ha prometido vida eterna, perdón de pecado, un reino eterno, su Santo Espíritu para que andemos en toda verdad y justicia, el Maestro por excelencia, que es el Espíritu de Dios. Nos ha dado todos los dones, nos ha dado poder. Mire, dice aquí el apóstol que toda potestad, dice, y sometió, estoy en el verso 22 del capítulo 1 de Efesios, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y si usted y yo estamos completos, conforme a Colosenses 2, versos 9 y 10, usted y yo estamos completos, no nos hace falta ningún don. Dice aquí que no nos hace falta ningún don, estamos completos en el Señor. Entonces, ¿de qué usted escasea? ¿De qué usted está falto? Usted va a seguir dependiendo de los evangelistas mentirosos y de los apóstoles mentirosos. Usted va a depender del Espíritu de Dios. Dice aquí que no estamos, mire, estamos completos. Mire cómo dice: porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, si usted y yo estamos completos en Él, usted sabe por qué usted escasea, porque usted no lee la palabra de Dios, usted no la profundiza, usted no le da al Espíritu Santo la oportunidad de que Él le enseñe, de que Él le eduque. Señor, úsame, pero ¿cómo Dios le va a usar? Y usted me dice a mí, no, porque yo estoy lleno del Espíritu Santo. Usted no puede estar lleno del Espíritu Santo cuando usted escasea de la palabra del Señor. No. Por lo tanto, usted y yo necesitamos ¿qué? Volvernos al Señor. Dejar que el Espíritu Santo sea el que nos eduque, nos guíe. Si usted va a la iglesia y usted oye algo diferente a lo que está plasmado aquí, yo le digo, váyase de ahí. Ahí no está el Espíritu de Dios. Por más que brinquen, salten, hablen lengua, lo que usted me quiera decir. En aquel día le dirán al Señor, Señor, si yo hablé nuevas lenguas, yo eché fuera demonios, yo hice esto, le va a decir, apartado de mí, obradores de maldad, que no los conozco. Si usted está completo en Él, porque dice que
Toda la plenitud de la deidad está en Cristo Jesús y nosotros estamos completos en Él. Acabo de leer aquí que nosotros hemos sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio, ¿lo ve? Entonces, si usted tiene el poder de Dios, porque usted es la iglesia, usted es el cuerpo de Cristo, usted no está falto de ningún don, usted no está huérfano, tiene el Espíritu Santo, tiene el Espíritu de Dios, el cual clama por nosotros, Abba Padre. Es el que derramó ese amor para que usted y yo adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Efesios 1:3 dice, y concluyo. Mire qué dice aquí. Allá dice que fuimos enriquecidos, que no nos hace falta ningún don, ¿verdad? Aquí dice y concluyo. En el capítulo 1 de Efesios, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amado, dice aquí que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Allá dice que no estamos escasos. En Cristo Jesús estamos completos. La sabiduría, todos los tesoros de la sabiduría están en Cristo Jesús. ¿Quién conoció la mente de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu de Dios? En su corazón y en mi corazón. Si es que el Espíritu de Dios está en usted y en mí. Y el Espíritu es el que da testimonio. Si somos o no somos. Y el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu, si somos de Él o no. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya al Señor. Que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Alabado sea el Señor. Amado, si usted está escaso, usted se siente débil, se siente confundido, doble rodilla, pídale al Espíritu Santo sabiduría, déjese guiar por el Espíritu de Dios, no se dejen guiar por estos mentirosos, no se dejen engañar más. Padre, ha hablado tu palabra, Dios, la cual son espíritu y son vida. Señor, alcanza al perdido, Señor. Revélatela a estos líderes, Dios mío. Obra de una manera especial, Señor. Ábrele los ojos. Señor, bendice a cada hogar que nos ha permitido que lleguemos hasta ellos, Señor. Mira, Señor, glorifícate. Obra de una manera poderosa, Señor. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Sana al que está enfermo. Por tus llagas sean curados, Señor. Sean libertados, Señor. Por tus llagas. Si han cometido pecados, Señor, que se arrepientan, porque la sangre tuya nos limpia del pecado y la maldad. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Liberta, Dios mío. Guarda tú, Señor, a tu pueblo. Glorifícate en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe cada día a toda verdad y justicia, Señor. Padre, yo te lo pido por Jesús de Nazaret. Para ti sea la gloria, Dios. Amén, amén y amén. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima edición. Así que usted tiene a alguien más por quien orar. No es fácil, amado, pero se puede. Así es que yo le pido la oración. Métase a la palabra del Señor. Guárdese en el Señor y la paz del Señor reine en su corazón. Dios les bendiga y hasta la próxima. Adiós.